me besó en el ascensor. Así empezó todo. No fue un beso largo, ni siquiera romántico. Fue rápido, impulsivo, como esos errores que sabes que vas a cometer antes de hacerlos. Tenía el sabor de algo prohibido y el calor exacto de una decisión equivocada. Yo tenía 36 años, llevaba 8 casada con Diego y acababa de salir de una reunión de mierda. Estaba harta de todo, del jefe que no escuchaba, del compañero que se robaba el crédito de mis ideas, de volver a casa y encontrar el mismo silencio de siempre. Aquel día no tenía ganas de volver a ser la esposa de... ni la que siempre aguanta. Él se llamaba Marcos. Trabajaba en la consultora que estaba auditando nuestra empresa. Era guapo, pero no de esos que te intimidan. Tenía esa mirada que te hace sentir escuchada, incluso cuando solo te pregunta en qué piso bajas. Ese día, por error o por destino, si uno quiere ponerse cursi, nos quedamos solos en el ascensor. El botón del 7º piso parpadeó, pero nadie lo presionó. No hablamos. Solo me miró, y cuando las puertas se cerraron, me besó. Y yo, no lo detuve. Podría inventar excusas. Decir que fue el vino de la comida, que estaba pasando por un mal momento, que Diego y yo estábamos distantes. Pero la verdad es más simple y más fea, me sentí viva. Más viva de lo que me había sentido en años. Esa fue la chispa. No hubo fuego inmediato, pero el humo ya estaba ahí. Volví a casa como si nada. Preparé la cena, hablé de cosas triviales con Diego, me duché y me metí en la cama. Pero no dormí. Me quedé mirando el techo, preguntándome en qué momento dejé de ser yo para convertirme en una sombra que camina de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una mujer que besa a otro hombre en un ascensor y luego corta zanahorias como si nada. Ese beso fue la primera mentira real que le hice a Diego. Y no fue la última. Diego no es de los que sospechan por naturaleza. Nunca lo ha sido. Siempre confió en mí, quizá demasiado. No revisaba mis cosas, no hacía preguntas incómodas, ni siquiera cuando empecé a llegar más tarde del trabajo o cuando me quedaba a tomar algo con mis compañeros cada vez con más frecuencia. Pero hay algo que nunca he podido controlar, la forma en la que mi cuerpo reacciona después de hacer algo que no debería. Y ese viernes, cuando volví a casa, no podía dejar de temblar. No por miedo, sino por lo que acababa de pasar en un coche aparcado a 2 calles de mi oficina. Marcos y yo ya no éramos solo un beso en un ascensor. Lo más curioso de todo fue que Diego no me dijo nada esa noche. Me saludó como siempre, me preguntó si quería cenar o si ya había comido, y luego se fue a ver una serie en el salón. Yo fui al baño, me miré en el espejo durante largo rato y me odié un poco, pero también sentí una especie de alivio. No por lo que había hecho, sino porque, después de tanto tiempo sintiéndome invisible, alguien me había mirado de verdad. Y lo había hecho con deseo. Al día siguiente, noté que Diego estaba diferente. No molesto, ni frío, pero más presente. Me observaba más de lo normal, me hacía preguntas simples como si quisiera medir mis respuestas. ¿Te fue bien ayer en la oficina? ¿Quiénes estaban en la cena? Yo respondía sin pestañear, sin entrar en detalles, porque no tenía aún la experiencia para construir mentiras sólidas. No sospechaba en ese momento que él ya lo sabía. O al menos, que ya lo intuía. El domingo por la mañana, mientras preparaba café, me pidió que lo acompañara a dar un paseo. No era raro que lo hiciéramos, pero esta vez eligió una ruta poco habitual, un camino que daba al antiguo puerto, casi siempre desierto. Caminamos en silencio durante un buen rato, y justo cuando pensé que solo se trataba de una caminata como cualquier otra, me soltó una frase que me dejó helada. ¿Estás con alguien? Lo dijo sin levantar la voz, sin mirarme directamente. Como si ya supiera la respuesta. Mi cuerpo se tensó, pero no dije nada al principio.
miré al mar, aunque no veía nada. Sentí cómo se me cerraba el estómago. En ese momento lo entendí todo, alguien le había dicho algo, o había visto algo, o quizás simplemente me había estado observando mejor de lo que yo pensaba. Me giré hacia él y dije lo primero que me vino a la cabeza. ¿Qué estás diciendo? No se inmutó. Solo repitió, más claro esta vez. ¿Estás con alguien más, Clara? Mi silencio fue la respuesta más clara que pudo recibir. No dije sí, pero tampoco no, y él, que nunca fue impulsivo, bajó la cabeza y asintió como si todo encajara de golpe. No lloró. No gritó. Ni siquiera me reprochó nada. Lo único que dijo después fue: pensaba que si algún día pasaba algo así, yo lo sabría. Pero no sabía que dolía tanto. Caminamos de vuelta a casa sin decir palabra. No intenté explicarme. No tenía sentido. No podía decirle que me sentía sola, ni que había buscado en otro cuerpo lo que hacía tiempo que no encontraba en casa, porque nada justificaba lo que había hecho. Tampoco me sentía lista para dejar a Marcos. Era absurdo, lo sé, porque ni siquiera sabía si eso que teníamos iba a durar, pero en ese momento me parecía más real que mi propio matrimonio. Esa tarde, Diego se encerró en el despacho y no salió en horas. Yo me senté en el sofá y miré la televisión sin ver nada. No sabía si quería que me pidiera explicaciones o si prefería que fingiera que todo podía seguir igual. Cuando salió, ya de noche, supe que había tomado una decisión. No habló de divorcio, ni de separarse, ni de nada concreto, pero su forma de mirarme era distinta. No había rabia. Había decepción, que es peor. Voy a dormir en el otro cuarto esta noche, dijo, y se fue sin esperar respuesta. Esa fue la primera noche que pasamos en camas separadas desde que nos casamos. Yo me quedé despierta hasta el amanecer, con la certeza de que había cruzado una línea de la que ya no podía volver. No me dolía por el acto en sí, sino por la forma en la que lo había herido. Porque me miró como se mira a alguien que ya no se reconoce. Como si yo fuera una desconocida con su cara. Los días siguientes fueron una especie de tregua silenciosa, como si los dos estuviéramos esperando que el otro dijera algo, pero ninguno quería ser el primero en romper ese equilibrio extraño. Yo seguía yendo a trabajar, volvía a casa, cocinaba, ordenaba, fingía normalidad. Diego ya no me hablaba de su día, no me pedía ayuda con nada, solo me saludaba con un gesto de cabeza y se encerraba en el despacho o se ponía auriculares durante horas. No era odio, era distancia, pero no esa distancia cómoda de las parejas que ya no se molestan, sino una que pesa, que se nota en cada gesto, en cada silencio. Una noche, al tercer día de ese ambiente insostenible, escuché cómo cerraba el portátil con fuerza y caminaba con pasos decididos hacia el salón, donde yo estaba sentada viendo un programa que ni siquiera me interesaba. Se paró frente a mí, cruzado de brazos, y me miró con esa mezcla de cansancio y determinación que me hizo entender que ya no había marcha atrás. Dímelo tú, soltó, sin rodeos. Quiero escuchar de tu boca lo que hiciste. Respiré hondo. Mi primera reacción fue el silencio, una parte de mí todavía se aferraba a la idea de minimizar, de decir que no era para tanto, que solo fue un desliz, algo sin importancia. Pero no podía. Porque eso era otra mentira y ya no quedaba espacio para más. Estoy con alguien, respondí, sin adornos, sin justificarme. ¿Desde cuándo? Desde hace poco. Empezó hace unas semanas. Diego se quedó callado. Se frotó la cara con ambas manos, como si necesitara despejarse, y después empezó a caminar por la sala, de un lado a otro, sin mirarme. ¿Lo conoces del trabajo? Asentí. ¿Te acostaste con él? Esa pregunta me cayó como un golpe seco, porque no tenía cómo esquivarla. No iba a negarlo. No a estas alturas. Sí.
Diego se detuvo en seco, bajó la cabeza, respiró con fuerza. Luego, como si cada palabra le pesara en la lengua, murmuró: «Eres increíble. No sé qué me da más asco, si lo que hiciste o cómo eres capaz de decirlo así, como si nada». «No es como si nada», repliqué. «Me está costando. No sabes cuánto». «Ah, sí. ¿Te cuesta seguir viviendo bajo el mismo techo que el imbécil al que estás traicionando? Vaya, qué tragedia la tuya. No lo entiendes. Explícamelo entonces. Ilumíname. ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé?» Porque hasta hace un mes pensaba que teníamos algo sólido, Clara. Quizás no perfecto, pero real. No es por ti, dije, y sentí que ya era tarde para que esas palabras no sonaran vacías. No te engañé porque tú hicieras algo mal. Me sentía vacía. Me sentía invisible. Quería sentir algo. ¿Y la solución era tirarte a otro? No contesté. Sabía que cualquier palabra solo iba a alimentar su rabia. ¿Sigues viéndolo? Sí. ¿Y piensas seguir? No supe qué responder. Porque no lo tenía claro. Porque no sabía si ese algo con Marcos era real o solo una distracción que se convirtió en algo más. Pero lo peor era que, en ese momento, aún no quería soltarlo. No lo sé, fue todo lo que logré decir. Diego soltó una risa amarga. Caminó hacia la puerta y por un segundo creí que se iría, que cerraría la puerta de golpe y no lo volvería a ver esa noche. Pero en lugar de eso, se detuvo y se volvió hacia mí. ¿Sabes qué es lo peor? Que durante meses te noté diferente, pero nunca imaginé esto. Pensé que era estrés, que necesitabas espacio. Estaba preocupado por ti, no sospechando de ti. ¿Y tú? Tú me mirabas a la cara todos los días sabiendo que estabas mintiéndome. Dormías al lado mío después de acostarte con otro. Me besabas y me decías te quiero después de volver de su cama. Eso no es un error, Clara. Eso es una elección. Me quedé en silencio, porque no tenía cómo defenderme de eso. Todo lo que decía era cierto. Voy a irme unos días. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Necesito pensar, añadió. No sé qué va a pasar con esto, pero lo que sí sé es que no voy a quedarme aquí viendo cómo te arreglas para irte con él y luego vuelves para cocinar la cena como si nada. Ese tiempo se acabó. Y sin decir más, subió las escaleras, agarró una mochila del armario y bajó con la chaqueta en la mano. No me miró al salir. No cerró la puerta de golpe. Solo salió. Y ese sonido suave de la puerta al cerrarse fue mucho más brutal que cualquier grito. Diego estuvo fuera 5 días. No llamó, no mandó mensajes, no preguntó si necesitaba algo, ni siquiera se interesó por si estaba bien. Supuse que se habría ido con algún amigo o quizás se quedó en casa de su hermano en Castellón. Durante esos días, la casa se sintió irreal, como si yo estuviera ocupando un espacio que ya no me pertenecía. Seguí yendo a trabajar, aunque cada minuto sentía que alguien me miraba de forma distinta, como si supieran, como si alguien les hubiera contado lo que había hecho. Empecé a pensar que Diego no se había quedado en silencio por respeto o por tristeza, sino porque estaba preparando algo. No tenía pruebas, pero lo sentía en el estómago. Era esa sensación que te obliga a mirar por encima del hombro cuando caminas sola por la noche. El viernes por la tarde, cuando volví del trabajo, lo vi esperándome en el portal. Llevaba una mochila y una bolsa pequeña de deporte, y una expresión completamente neutra. No rabia, no tristeza, no nada. Me saludó con un gesto seco de cabeza y subimos sin hablar. Una vez dentro del piso, lo dejó todo en el suelo del pasillo y fue directo al salón, como si necesitara comprobar que todo seguía igual. Me quedé en la puerta,
sin saber qué decir ni cómo empezar. Fue él quien rompió el silencio. No voy a hacer un espectáculo, dijo mientras se quitaba la chaqueta. No vine a discutir ni a pedir explicaciones. Solo quiero que sepas que esto no termina aquí. ¿A qué te refieres? A que no voy a dejar que esto se quede en una conversación de pareja rota. Quiero que entiendas que tu decisión tuvo consecuencias. ¿Qué hiciste? No te preocupes, nada ilegal. Pero sí hice algunas llamadas. Mi garganta se secó de golpe. Sentí una presión en el pecho que no venía del miedo, sino de la certeza. Algo había hecho, y no era pequeño. ¿A quién llamaste? A tu jefe, para empezar. Le pregunté si conocía a Marcos. Me dijo que sí, claro. Le pregunté si sabía que se estaba tirando a una compañera casada. Me pidió que no siguiera. Después le mandé unos pantallazos que me encargué de obtener con ayuda de alguien que sabe cómo entrar en móviles sin dejar rastro. No me preguntes cómo. Solo ten claro que lo tengo todo. Fotos, mensajes, horarios. Todo. ¿Le mandaste eso a Recursos Humanos? Le mandé eso al dueño de la empresa. A la cuenta personal. Marcos está fuera. Le dieron la opción de dimitir antes de que se iniciara un proceso interno. A ti no te han tocado todavía porque estás en otro departamento, pero no te ilusiones. La imagen que tienes ahí ya está rota. No pude decir nada. Sabía que era capaz de hacer algo así, pero no pensé que lo haría tan rápido ni con tanta precisión. Y lo peor era que no podía reclamarle nada. Estaba en su derecho. Había traicionado su confianza, su respeto, su vida, y ahora él se estaba encargando de destruir cualquier rincón donde yo pudiera esconderme. ¿Esto te hace sentir mejor? Pregunté, intentando sonar firme. No se trata de sentirme mejor. Se trata de que entiendas que esto no se borra con lágrimas ni con arrepentimientos. Jugaste con mi tiempo, con mi vida, con mi dignidad. Ahora vas a vivir con lo que hiciste. ¿Qué más hiciste? Fui a ver a tus padres. Les conté todo. Les enseñé lo mismo que mandé a tu jefe. No dijeron mucho. Tu madre lloró. Tu padre solo me miró y me dijo que no sabía qué decirme. Me senté en la silla más cercana, sin fuerzas, sin palabras. Pensé en mi madre, en su forma de mirar cuando está decepcionada, en el silencio de mi padre cuando algo le duele de verdad. Sentí una punzada de vergüenza que me recorrió el cuerpo entero. Quise culpar a Diego, decirle que se había pasado, que había cruzado un límite, pero no podía. Lo único que estaba haciendo era devolverme el golpe, solo que el suyo era más limpio, más certero, más definitivo. ¿Ya acabaste? No. Hay más. Mandé un correo a Marcos desde una cuenta anónima. Le dije que sabía quién era, qué hizo, y que si volvía a buscarte, cada detalle de lo que pasó entre vosotros iba a llegar a su mujer. Sí, tiene mujer. Y 2 hijos. Bonito tipo, tu amante. No lo sabía. Pues ahora lo sabes. No te preocupes, de momento no le dije nada a ella, pero estoy pensando en hacerlo. Diego se quedó de pie un rato más, mirándome con una calma que dolía más que cualquier grito. Luego recogió sus cosas y fue hacia la puerta. ¿Dónde vas? A donde no tenga que verte. No me llames. No me escribas. No quiero tus disculpas. Solo quiero distancia. Y se fue. Esta vez sin dudar, sin mirar atrás, sin dejar la puerta entreabierta. Se fue dejando un rastro de consecuencias que apenas empezaban a caer sobre mí. Y yo, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí miedo de verdad. Después de que se fue, no hubo llamadas, ni mensajes,
ni una nota que me indicara si pensaba volver a casa en algún momento. Pasaron 3 semanas sin saber absolutamente nada de él, y lo que más me desconcertaba era que nadie en común me decía nada. Ni su hermano, ni sus amigos, ni siquiera mi madre que, después de que él enfrentara con todo lo que había hecho, me miraba diferente, hablaba con frases cortas, sin reproches directos, pero con una distancia que dolía. En el trabajo, las miradas se hicieron inevitables. Marcos ya no estaba, y aunque oficialmente su salida fue por motivos personales, todo el mundo sabía que había algo más. Yo fingía que no pasaba nada, me mantenía en silencio, pero me era imposible concentrarme, era como estar viviendo con una bomba al lado que en cualquier momento podía estallar. Una tarde, justo cuando salía de la oficina, vi a Diego esperando en el coche, apoyado en la puerta, con los brazos cruzados. Me acerqué sin saber si tenía que saludarlo, si debía actuar como si no pasaba nada o prepararme para escuchar algo peor que lo anterior. Él solo abrió la puerta del acompañante y dijo: «Sube, tenemos que hablar». Lo hice sin preguntar. No dijo a dónde íbamos. Condujo en silencio durante unos 15 minutos, hasta que aparcó en un descampado a las afueras, un sitio donde solíamos ir a pasear antes, cuando aún compartíamos planes y no solo reproches. No habló enseguida. Sacó una botella de agua del asiento trasero, bebió un trago, y luego me miró como si estuviera viendo a alguien que no conocía del todo. No voy a darte más sorpresas. No hice nada nuevo en estas semanas. No hablé con nadie más. No te expuse más de lo que ya lo hice. No fue por piedad. Fue porque ya no me importa lo que hagas con tu vida. Pero pensé que necesitábamos cerrar esto con una conversación decente. No por nosotros, sino por todo lo que nos queda alrededor. Familias, amigos, lo que quede de respeto. Me senté derecha, preparada para cualquier cosa, pero no interrumpí. No voy a volver contigo, continuó. No me interesa intentar reconstruir algo que está tan roto. No voy a pelear para convencerme de que esto vale la pena. Pero no quiero ser la clase de persona que se larga y deja un desastre. Quiero que hablemos como dos adultos. Tú decidiste lo que hiciste. Y yo decidí alejarme. Pero antes de cerrar esto, quiero entender por qué. No para perdonarte. No para justificarte. Solo para entender cómo pasamos de ser nosotros a esto. No sabía por dónde empezar. No tenía un discurso preparado, ni una justificación que pudiera sonar coherente sin parecer una excusa más. Pero él estaba esperando una respuesta, y se la debía. Me sentía sola. No tengo una mejor manera de decirlo. No estoy diciendo que tú tuvieras la culpa, ni que lo hicieras mal. Solo que me di cuenta de que hacía tiempo que no me sentía deseada, ni escuchada, ni mirada de verdad. Y no lo hablé. Me lo guardé. Me fui apagando. Y entonces apareció alguien que me hizo sentir todo eso de golpe. Me aferré a eso como si fuera lo último que me quedaba. ¿Y yo? Preguntó con la voz más tranquila de lo que esperaba. ¿En algún momento pensaste en mí? Sí. Pero ya era tarde. Y cuando me quise dar cuenta, ya estaba metida en algo que no sabía cómo frenar. Me mentí a mí misma. Pensé que podía manejarlo. Que era solo algo momentáneo. Pero cuando me descubriste, entendí que no sabía qué estaba haciendo. ¿Lo amas? No lo sé. ¿Volverías con él? No creo. Diego se quedó en silencio. Apoyó los codos sobre el volante y respiró hondo. Luego volvió a hablar sin mirarme. He pasado días odiándote. Otros días, echándote de menos. Y otros simplemente queriendo desaparecer. Pero lo peor no fue imaginarte con él, ni saber que me mentiste. Lo peor fue darme cuenta de que no te conozco. O que quizás nunca te conocí.
Pensaba que si algo malo nos pasaba, lo hablaríamos. Pero no lo hiciste. No lo intentaste. Me hiciste sentir un estorbo en mi propia vida. No tienes idea de lo que fue mirarme al espejo cada mañana preguntándome qué hice mal. No hiciste nada mal, dije con la voz rota. No merecías esto. Lo sé. Lo supe desde el primer momento. Solo que ya no sabía cómo parar. Me equivoqué. Me perdí. No me interesa tu culpa, Clara. Ni tus lágrimas. Solo vine a decirte que voy a iniciar el proceso de separación formal. Cada uno va a seguir por su lado. No quiero venganzas, no quiero más escenas. Solo quiero terminar esto con un mínimo de dignidad. ¿Podemos al menos hablarlo bien con los abogados? Sin peleas. Sin convertirlo en una guerra. Podemos. Pero no esperes cercanía. No hay amistad después de esto. No hay reconciliación. Solo cierre. ¿De verdad no queda nada? Me miró por primera vez desde que empezó a hablar. Y esa mirada fue más dura que cualquier palabra. No, Clara. No queda nada. Solo tiempo perdido. Encendió el coche, me llevó de vuelta a casa sin decir una palabra más. Cuando paró, no apagó el motor. Solo esperó a que me bajara. Lo hice. Cerré la puerta. No se despidió. Aceleró y se fue. Y ahí me quedé, sola, de verdad por primera vez en años. Han pasado 3 meses desde aquella última conversación. El proceso legal está en marcha, y aunque todo ha sido menos complicado de lo que imaginaba en lo técnico, emocionalmente ha sido un desgaste constante. Firmamos el acuerdo de separación hace una semana, cada uno con su abogado, en silencio, sin contacto visual, sin gestos. Fue un trámite más, pero me dejó con una sensación de vacío difícil de explicar. No porque quisiera volver con Diego, ya no. Sino porque la forma en la que todo terminó me dejó con una claridad que no tuve mientras todo se desmoronaba. Ya no hay duda de que lo arruiné yo, no él. Él no fue perfecto, como nadie lo es, pero nunca dejó de estar presente, nunca dejó de intentarlo. Fui yo quien dejó de hablar, quien se encerró, quien eligió buscar fuera lo que debía haber enfrentado dentro. Volví a casa de mis padres temporalmente. Fue un regreso incómodo. Mi madre no habla del tema, pero se nota que está decepcionada. Mi padre ni siquiera me mira a los ojos cuando hablamos. Solo pregunta lo necesario y se encierra en su despacho. La casa está llena de tensiones no dichas. Intento colaborar en todo, ayudar en la cocina, salir a comprar, hacerme útil, pero hay un peso que no se quita. Mis padres siempre se sintieron orgullosos de mí, o al menos eso decían. Ahora me tratan como si fuera una adulta torpe que no supo cuidar lo que tenía. Y no les falta razón. No necesito que me lo digan. Ya lo vivo cada día. En el trabajo las cosas se estabilizaron, aunque ya no tengo el mismo lugar. La relación con varios compañeros cambió. Algunos se distanciaron, otros simplemente dejaron de saludarme. Marcos nunca volvió a aparecer. Me enteré de que su mujer descubrió parte de lo que pasó, aunque no sé cómo. Se fue de la ciudad, y eso fue todo. No he vuelto a saber nada más de él. Tampoco quiero saber. Lo que hubo entre nosotros fue una fuga. Un error que me costó más de lo que estaba dispuesta a pagar. No lo culpo, ni lo odio, pero ya no tiene cabida en esta nueva versión de mi vida. Una versión mucho más vacía, mucho más honesta. He empezado terapia. Al principio pensé que sería una formalidad, algo que haría para poder decir que estaba intentando entenderme. Pero me di cuenta de que no tenía herramientas para enfrentar todo lo que estaba sintiendo. Me pasaba los días justificándome en voz baja y castigándome en silencio.
En las sesiones me di cuenta de lo poco que me escuchaba a mí misma y de lo fácil que es dejarse llevar cuando nadie te obliga a enfrentar lo que de verdad piensas. Estoy intentando aprender a estar sola, a no buscar consuelo inmediato, a no usar a otras personas como parches emocionales. No me está yendo bien aún, pero estoy en ello. Diego no me ha llamado. No ha mandado ningún mensaje. No ha preguntado nada por mí. Me dijeron que se mudó a un piso cerca del trabajo, y que está saliendo con alguien del gimnasio. No sé si es cierto, pero tampoco me sorprendió cuando lo escuché. Siempre fue una persona que buscaba reconstruirse en silencio, sin grandes gestos. Me alegra si es verdad. No en el sentido egoísta de querer verlo feliz como quien se alivia de una culpa. Me alegra porque sé que él sí intentó todo lo posible por salvar lo nuestro y merece empezar otra cosa con alguien que lo mire como él solía mirarme a mí. No hay cierre bonito en esta historia. No hay reconciliación, ni redención. Lo que hice tuvo consecuencias, y ahora vivo con ellas. No estoy esperando una segunda oportunidad, ni busco excusas para lo que pasó. Solo estoy aprendiendo a convivir con el eco de una decisión que lo rompió todo. No me considero una víctima. Tampoco me veo como una villana. Soy una persona que tomó una mala decisión en un momento de confusión y que ahora vive con las secuelas de esa decisión todos los días. Si pudiera volver atrás, no para borrar lo que pasó sino para decir lo que callé a tiempo, lo haría. Pero no puedo. Así que lo único que me queda es ser sincera conmigo misma, aprender, y no repetir los mismos errores. Sé que no será rápido, sé que la culpa no se borra con un par de sesiones ni con frases optimistas. Pero lo estoy intentando. Por primera vez en mucho tiempo, estoy intentando estar bien sin depender de nadie más, sin atajos, sin mentiras. Esta historia terminó, pero mi vida sigue. Y aunque por ahora se sienta como un castigo, confío en que en algún momento dejará de doler tanto. No por olvido, sino porque al fin habré aprendido lo que tenía que aprender. De la forma más dura, pero al menos esta vez sin mentiras.